Bienvenidos, querida familia, al episodio número 56 de Leamos Juntos la Biblia. El día de hoy estamos revisando el capítulo 12 de Éxodo, la primera parte, porque habremos de revisar este capítulo dos ocasiones. Esta es la primera ocasión donde vamos a revisar esta pausa que Dios hace en esta narrativa que estábamos llevando. En esta historia que habíamos estado juntos revisando, pues justamente se divide por este capítulo 12, donde vamos a darnos cuenta que por primera ocasión el Señor va a dar, bueno, una instrucción, ya la había dado, pero ahora va a ofrecer una instrucción que se va a mantener viva por el resto de todas las generaciones. Querida familia, como siempre decimos, hay tiempo para todo en esta vida. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para alegrarnos, tiempo para estar contentos. Pero hoy es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Bienvenidos, querida familia, a Éxodo capítulo 12. Y se habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, como te puedes recordar en nuestro código de colores, todo lo que esté marcado en color rojo o todas las instrucciones del Señor van a estar marcadas en color rojo. Y dice el versículo 2, este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. En el día 10 de ese primer mes, que iba a ser esa temporada, tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste esta familia para comerse a un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué cuenta? Pues la cuenta de días. Ahorita vamos a entenderlo muy bien con unas láminas que preparé para que todo esto quede muy bien claro. Dice, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, será un cordero macho de un año, sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis, puede ser de las ovejas o de las cabras. O sea, podría ser un corderito o podría ser un cabrito. ¿Se fijan? Y lo guardaréis, a esto vas a contar, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Por favor, pónganme en qué día del primer mes se iba a tomar el cordero para empezar a inspeccionar. Porque dice que en el día 14, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Cuándo iba a ser que lo iban a tomar? ¿En qué momento? ¿En qué día? Pónganmelo en el chat, por favor. Y yo aquí les estoy diciendo que el día 14 es que este cordero habría de ser inmolado, habría de ser sacrificado. Dice que tomarían de la sangre y la pondrían en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo habrían de comer. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin leudar, con hierbas amargas lo comerá. Ok. Aquí me está dando mucha información, ¿sale? Ahorita la vamos a poder explicar muy bien. Tú quédate conmigo, sigue leyendo, ¿de acuerdo? Pero aquí te estás dando cuenta como todo esto es una instrucción que está despuesito de la plaga novena, que fue la plaga de oscuridad. ¿Se acuerdan que fue contra el dios Ra? Todo esto que habíamos analizado. Y aparece que de pronto el Señor va a ofrecer una instrucción enorme. La respuesta correcta es en efecto en el día 10. El cordero lo iban a tomar en el día 10 y para el día 14 lo iban a inmolar. Y sigue diciendo que lo iban a comer, versículo número 8 dice, y aquella noche comerán la carne del cabrito o del cordero asada al fuego. Dice, y panes sin levadura, lo más correcto es panes sin leudar, con hierbas amargas lo comerán. O sea, el menú iba a tener cordero, pan sin leudar y hierbas amargas. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, que esté asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
Dice, lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente y dice, es la Pascua de Yud Hei Bau Hei, el nombre que hemos aprendido. Es la Pascua de Yud Hei Bau Hei, dice, pues yo, dice el Señor, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién iba a pasar? El Señor. Dice, yo pasaré, yo, Yud Hei Bau Hei, pasaré aquella noche por el tierra. ¿Cuándo iba a pasar? Pues la noche en la que iban a estar cenando, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender muy bien. Dice, y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Aquí está la culminación. Esta es la parte final de los juicios de los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la señal y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, aquí prácticamente estamos analizando toda una instrucción bastante larga, donde podemos fijarnos y darnos cuenta que el Señor está planeando pasar él y ejecutar la plaga de mortandad de los primogénitos. Así se va a llamar esta plaga. Vamos a la 10ª plaga prácticamente, que es la plaga de mortandad de los primogénitos. ¿Sí? Y antes de revisar todos los detalles respecto a esta plaga, vamos a necesitar entender muy bien la instrucción que el Señor está dando para que Israel sea librada de esta plaga de la mortandad de los primogénitos. Es decir, es una plaga que también iba a tocar a los israelitas en caso de que no cumplieran. Y aquí te vas a dar cuenta que esa es una instrucción que se requiere cumplir con tal de que pueda generar pues exactamente esta em, pues salto, y así vamos a entender ahorita por qué se llama salto, iba a saltarse pues esta casa. Se requería exactamente que se cumpliera con estas condiciones. De no cumplirse con estas condiciones, definitivamente íbamos a tener un gran conflicto. ¿Sale? Y bueno, vamos a entender que hay un montón de datos importantes acá. De entrada, vamos a empezarlo a resolver y aquí estos son los apuntes del autor que te recomiendo que siempre puedas estar tú subrayando en tu libreta, anotando ahí, anotando en tus apuntes y es, atención acá, dice, en esta temporada iniciará a contarse el calendario bíblico para los hebreos. Me regreso un momento en la Biblia y voy a estar notando todo esto en lo que está escrito. Dice justamente, este mes, estoy leyendo acá justamente al principio, este mes os será principio de los meses. Es decir, esta temporada, que es lo que estamos escribiendo acá, esta temporada iniciará a contarse el calendario bíblico para los hebreos. Es decir, la salida de Egipto por la época del éxodo, la época de las plagas, la época de la muerte de los primogénitos, nos muestra que es el inicio del calendario bíblico para los hebreos, para los israelitas. ¿Sí? Por lo tanto, el calendario no va a iniciar con la temporada de frío, calor, invierno, verano. El calendario, el año, va a iniciar cuando salgan de la tierra de Egipto. Esa temporada, ¿de acuerdo? Otra cosa importante. Dice que el día 10 de ese primer mes elegirían a un cordero o a una cabra por familia. Dice que iba a ser un macho sin defecto de un año. Aquí les presento un cordero que podría ser perfectamente. Ya sabemos que puede ser un cordero o puede ser una cabrita. ¿Sale? Para ser un cabrito. ¿Sale? Dice que lo iban a tomar el día 10 de ese mes. Ya dijimos que ese mes es el inicio del año. Así que quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes no sabían que la época de la muerte de los primogénitos de Egipto es la época del inicio del año? Ponme aquí en un mensaje si tú ya sabías o si tú de plano nunca habías escuchado que esa temporada era el inicio del año o era año nuevo, para que se entienda más coloquialmente. ¿Sí? Bueno, vamos a entender que este cordero
lo guardarían, dice el versículo, hasta el día 14 de ese mismo mes. Y sería inmolado ese día 14 del primer mes. ¿Por qué? Porque estamos analizando todo esto con respecto a este concepto de que es un mes. Es el día 10, se selecciona, se supervisa. ¿Qué se supervisa? Pues que cumpla con los requisitos, que sea macho, que esté un año y que además justamente no tenga defecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días le van a cuidar? Pues el día 10, el día 11, el día 12, el día 13 y el día 14 era cuando lo iban a inmolar. Dicen por acá, yo no sabía, yo ya sabía, yo ya lo había escuchado. Que bueno, hoy va a quedarnos supremamente claro que a partir de este tiempo, esa temporalidad, se conoce como el año nuevo bíblico. No el año nuevo judío, ¿sí? Sino el año nuevo bíblico. ¿Y esto por qué me importa mucho hacer la diferencia? Porque en muchas ocasiones se confunde que es el año judío, el año nuevo, el bíblico, el hebreo, el israelita. Ese es el año nuevo bíblico, ¿sí? Para el pueblo de Israel, que es justamente el pueblo del Señor, el gobernado por el Señor, el gobernado por Dios, el año comienza en este primer mes y este primer mes está asociado con el tiempo, fíjate lo que te voy a decir, el tiempo de la salida de Egipto. Ahora, algo que quiero acordarte ahora, que es importante para que lo tengas presente y lo puedas también apuntar, es en este versículo que habíamos revisado antes. ¿Sí? Tú te acordarás perfectamente, déjame ver si antes de que yo te lo presente, tú te puedes acordar. ¿Cómo puedo saber, Ezequiel, en qué momento? Porque yo ya sé que es en la temporada de la muerte de los primogénitos, de la salida de Egipto, el primer mes del año. Ok. ¿Cómo puedo saber, Ezequiel, cuándo es que es esta temporada? ¿Cómo puedo saber, Ezequiel, en qué momento del año gregoriano vendríamos a tener este tiempo? ¿Cómo puedo saber cuándo es ese tiempo? Porque ya entiendo qué temporada es, pero no sé cómo ubicar en qué mes de nosotros vendría a ser. Bueno, antes habíamos leído un tema agrícola que nos ayuda mucho a saber. Antes, y ya en los capítulos anteriores, nos había mostrado en qué temporada de la siega estaban de ciertos granos y qué granos no habían logrado estar listos y que no habían sido destruidos. A ver si te acuerdas de qué plaga estamos hablando y qué granos son estos. Y cuando pudiéramos entender qué granos son, podríamos irnos a un calendario, podríamos incluso preguntarle a Google cuándo es la temporada de siega de esos granos y te aseguro que podrías saberlo perfectamente. A ver si alguien más o menos se acuerda. Dice por acá Imelda, ¿cuándo es primavera? Pero no hemos analizado nada respecto a la primavera todavía, mi estimada Imelda. Eso es por consecuencia de la práctica que lo sabemos, pero más bien utilicemos la misma Biblia. ¿Sí? Dice Catalina, cuando la espiga está madura. Sí, la espiga de qué grano. Sí, porque no todos los granos, bueno, hay muchos tipos de espigas, estamos de acuerdo, y habría que saber a qué espiga de grano es la que nos estábamos refiriendo y que justamente ya hayamos leído. Dice Imelda por acá, la cebada. Ok, cuéntenme por favor, la cebada, en qué plaga aparece y si esto es así. A ver si alguien se acuerda. ¿En qué plaga vimos respecto al tema de la cebada? A ver si alguien se acuerda, porque lo hemos estado leyendo muy detenidamente, un capítulo por ocasión y hemos ido avanzando. Y ya se mencionó, sí se mencionó, a ver si alguien se acuerda en cuál plaga es que se nota el tema de la cebada, o el tema del trigo, o el tema de las espigas. A ver si alguien se acuerda, a ver si alguien se acuerda. Vamos a dar un espacio para ver si alguien se acuerda, ya me dirán. ¿Sale? Aquí estaré pendiente y presente. Vamos a ver si alguien se acuerda. Nadie me ha dicho. A la una, a las dos. Y si pusieron la plaga de las langostas, la respuesta está incorrecta. La palabra nos muestra y la respuesta correcta es en la plaga de granizo. Si me voy al capítulo 9, ¿de acuerdo? Empieza platicándonos acerca del ganado primero, ¿de acuerdo? Pero después nos vamos al versículo número
am, en el en el versículo número 22, ¿sí? Dice, extiende tu mano hacia el granizo para que venga, al cielo, perdón, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, ¿sí? Y entonces sigues avanzando y dice que va a venir sobre los hombres, las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país. Y luego sigue avanzando y ya nos muestra que sí hay granizo, dice el versículo 23, el Señor hizo llover granizo sobre la tierra y el granizo mezclado con el granizo, con fuego, perdón, tan grande cual nunca hubo antes. Y sigue leyendo y puedes leer hasta el versículo número 31 que es en esta sección y dice, el hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada, atención acá, la cebada ya estaba espigada. Ándale. La cebada estaba espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Por lo tanto, vamos a volver a conectar. El inicio del año está asociado con la muerte de los primogénitos, que está asociado con la salida de Egipto y que está asociado también en el tiempo, la temporada donde la cebada ya estuviese espigada. Ándale. Entonces, ¿cuándo es que la cebada se espiga? En la zona de Medio Oriente. En aquella zona, cuando se espigaba, ok, se espiga por la zona de la temporada de la primavera. Por lo tanto, lo que me escribieron aquí de la primavera es correcto, pero ahora lo tenemos desde una perspectiva, pues, muchísimo más cuidada. ¿Queda claro entonces? Volvemos a decir. Ahí va. El inicio del año se asocia con la muerte de los primogénitos, que se asocia con la salida de Egipto, que se asocia con las plagas, como la del granizo, que destruyó la espiga de cebada, que ya estaba espigada. Por lo tanto, cuando se da la siega, perdón, la siega de la cebada por la primavera. Por lo tanto, esto vendría a ser por la época o la temporada de primavera. El año hebreo inicia en la temporada de la primavera. Ya entendí. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuándo inicia la primavera en el hemisferio norte, que es donde está justamente Israel y Egipto, en el hemisferio norte? ¿Cuándo inicia? Pues inicia aproximadamente el 21 de marzo de cada año. Por lo tanto, podríamos concluir que el año hebreo inicia aproximadamente entre marzo y abril, que es la temporada de la primavera. ¿Qué les parece eso? O sea que podríamos decir con toda certeza que este capítulo 12, donde van a salir de Egipto, estoy avanzando, está escrito más o menos por la temporada de la primavera de ese año. ¡Wow! ¿Qué les parece eso? ¿Se entendió? Pónganme un emoji primaveral para saber si se entendió. Todo el mundo que sí me haya entendido, escríbame así, yo sí entendí, póngame un emoji para saber por qué estamos concluyendo aquí que la temporada del éxodo, la salida de Egipto, es en marzo, entre marzo y abril, en la época de la primavera. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Bueno, pónganmelo en el chat, por favor. Regresemos a nuestras notas, por favor, para saber que estamos todos avanzando. Dice que iban a tomarlo en el día 10 y lo iban a cuidar hasta el día 14 y en el día 14 iba a ser inmolado, el 14 del primer mes. ¿Qué significa inmolado? Pues literalmente iba a ser pues sacrificado, ¿de acuerdo? Y la sangre iba a ser reservada para ser colocada como una señal entre los dos postes y el dintel de la casa. ¿Cuál es el dintel? Pues literalmente la parte de arriba, ¿sale? Y los postes serían los que están como a los lados, tal cual como eso, ¿sale? Y entonces dice que iban a poner la sangre para ser colocada como una señal. Por favor, subrayen muy bien esa palabra, una señal. La sangre iba a ser una señal. ¿Sí? ¿Cuándo? Es el día 14 en la noche. Y luego sigue diciendo, fíjate nada más. Y aquí te pongo una imagen para que se entienda muy bien cómo es que ahí está el cordero ya sacrificado. Y aquí está poniéndolo en el dintel, la parte de arriba, ¿de acuerdo? Y más abajo están poniéndolo en los postes, ¿sale? Esto ya es bastante tarde, no era tan tarde que lo fueran a poner, pero imagínate que desde el atardecer ya debían tener listo eso. ¿Por qué? Porque esa noche, ¿quién iba a pasar? Iba a pasar el Señor mismo.
iba a pasar el Señor mismo e iba a reclamar la vida de todo primogénito de esa casa que estuviera habitando. ¿Sí? No importaba si fuera egipcio, no importaba si era hebreo, no importaba la raza, no importaba la creencia, el Señor iba a tomar, iba a reclamar la sangre, la vida, el aliento del primogénito que habitara en esa casa. ¿Sale? Excepto si y solo si encontraba el Señor esa señal, la señal de la sangre. Ahora les hago una pregunta, díganmelo ustedes, conecten en profundidad. Esa señal de la sangre, con respecto a esa familia, ¿qué significaba? Si el Señor veía esa señal en la puerta y en los postes, ¿qué significaba con respecto a esa casa, a esa familia, a esas personas? ¿Qué daban a entender esas familias, esas personas, si literalmente el Señor veía la señal? ¿Qué señalaba? ¿Qué señal daba la sangre? Díganmelo ustedes, por favor. A ver, cuéntenme. ¿Qué señal daba? A ver, que esa familia había cumplido, sí. Que esa familia, eh, ¿qué significaba esa señal? ¿Qué señalaba esa sangre? Señalaba que esa familia, díganmelo ustedes, completen. Sí, eso es lo que provocaba. Provocaba que no muriera el primogénito, provocaba que había una omisión, o sea, de que no llegara la plaga, correcto. Dice mi mamá, por ejemplo, la sangre significaba que vivían israelitas. Por ejemplo, la sangre, aquí podríamos decir, la sangre nos mostraba a alguien que sí había obedecido, o sea, que eran israelitas. ¿Por qué? Porque eran gobernados por Dios. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, aquí Catalina dice, significaba que reconocían al Eterno como el único Dios verdadero. Ah, perfecto, muy bien. Significaba que eran Israel. Correcto, muy bien. Significaba que eran redimidos. Exacto. Significaba que eran elegidos para que la muerte no llegara. Sí. Lo que puso Josefina es lo más acertado de lo que yo estaba considerando. Sí, no que los demás estén incorrectos, pero yo esperaba una respuesta como esta, que eran israelitas y habían seguido la instrucción. ¿Sale? Que como eran israelitas, habían seguido la instrucción. O sea, habían oído la instrucción y habían hecho lo que debían hacer con base en su identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy israelita. ¿Qué debería hacer? Seguir la instrucción. ¿Sí? No fueron personas que dijeron, una pregunta, Moy, una pregunta, estimado Moy, pero ¿por qué no puede ser otro animalito? Es que fíjate que a mí no me gusta tanto la carne roja. ¿No podría ser mejor un pollito? Pues, la sangre de un pollo, pues ahí la pongo. No, no podía, esto no pasaba porque la instrucción estaba dada, es que era escuchar y hacer, ¿sí? No, no, de pronto, yo la pongo mañana. Mejor yo mañana la pongo y vieras cómo mañana me queda más bien marinado el cordero y yo mañana pongo, o sea, tenía que ver, la sangre era símbolo, era la señal de que ese grupo de familias estaban siendo sometidos a la voluntad del Señor. Es correcto, Imelda, habían sido obedientes. Hay algunas marcas o señales que demuestran exactamente esa idea. El pueblo ha sido obediente. El pueblo, perdón, está viviendo en pacto. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta, vamos a recordar, pero ya habíamos hablado de esto, que la circuncisión, por ejemplo, es una señal externa en la piel en los varones israelitas de que han entrado y han estado viviendo el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Ustedes se acuerdan cuando lo vimos ahí en Génesis, que les invito a que lo vuelvan a revisar, o si te queda duda o que no te acuerdas muy bien, lo puedes volver a revisar, donde literalmente el Señor dice, primero trata con Abraham, después trata su corazón, trata su mente, después entra en pacto y después le dice una señal entre mí y ti, ¿sí? Es que tú tengas la circuncisión y los de toda tu casa también. ¿Sí? Entonces ya vimos, por ejemplo, que Moisés
debía circuncidar a su hijo, no lo hizo y el Señor también iba a entrar en consecuencias. Pero te das cuenta que hay algunas cosas que son la señal de que se es, ¿sí? No es que la señal te cubre, escucha esto que te voy a decir. No es que la señal, la señal tiene una magia que de pronto no, 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 no. La señal le decía al Señor y era una evidencia de que esa familia estaba sometiendo su voluntad a la voluntad del Señor. ¿Y qué decía el Señor? De esta familia no voy a destruir a su primogénito. Yo necesito que ese primogénito siga vivo para que ese primogénito dé testimonio de lo que siga. Imagínate, es como el Señor, no, si bien obediente, déjame, le quito la vida. No, al contrario, ¿me explico? No es que la señal tenía la magia, es que la familia estaba siendo conformada a la imagen del Señor. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? No es que la circuncisión les traía salvación, es que la circuncisión es la señal de que está literalmente este varón de la familia de Israel formando parte activa del pueblo del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Se ve la diferencia? No es la señal, es lo que sucede en el corazón y en la mente de la persona que produce la señal. El Señor no esperaba ver la señal para poder salir. El Señor esperaba para saltárselo. El Señor esperaba ver la señal como fruto de esa familia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí. La sangre es la señal. La sangre es la señal. Ok, sigamos avanzando para ver cómo vamos viendo. Fíjate lo que te voy a decir. Cena para el día de hoy. Cena para ese día iba a ser cordero o cabrito. Creo que tengo un cabrito aquí también. Aquí está cordero o cabrito. Díganme ustedes qué les parece el menú propuesto por el Señor. Cordero o cabrito. Y no cocido, no en estofado, no metido en agua, no en escabeche, no en taquitos, no en fritada. No, a ver, debía ser a las brasas. ¿Sí? Y esta forma, por ejemplo, que les voy a presentar a continuación, es la forma en la que se consume el cabrito en la ciudad de Monterrey, donde yo nací. Y se jacta mucho el regio de que aquí se come el cabrito a las brasas y allá abajo se ven las brasas. Obviamente no está sobre una parrilla porque al ser una carne tan tierna, es un animalito muy chiquito, podría ser arrebatada y literalmente pierdes toda la carne, ¿no? Entonces, cuando hablamos de animales que son muy tiernos como los de un año, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, estos son cabritos de leche, todavía son más pequeños, pero acá dice de un año. Sí, sigue siendo carne muy tierna. Sí, entonces, bueno, el menú iba a ser cabrito o iba a ser cordero, dice acá, a las brasas, ¿sale? Esa es la forma en la que se preparaba prácticamente el sacrificio, ¿de acuerdo? ¿Qué más íbamos a tener en el menú? En el menú íbamos a tener también, definitivamente, pan sin leudar. Importante eso, pan sin leudar, no pan sin levadura, ¿sí? No existe el pan sin levadura, existe el pan que no leudó. ¿Sale? El pan que no leudó es pan de trigo que no alcanzó a leudarse. ¿Cuánto tiempo se necesita para que se leude? El trigo leuda por sí solito. Se necesitan a partir de 18 minutos y empieza a leudar. Mientras tanto, si tú lo preparas, lo cocinas, lo coces antes de 18 minutos, la humedad no alcanza a generar este proceso de levadura, este proceso de fermentación. ¿Sale? Ahora, ¿qué más íbamos a tener en el menú? Dice el versículo también, tendríamos hierbas amargas. Y una oportunidad, una forma muy sencilla de generar hierbas amargas o tenerlas, es el perejil. El perejil, los rábanos, podrían ser prácticamente hierbas amargas. Ay, hermano Ezequiel, pero es que fíjate que a mí el perejil no me gusta. Pues sí, pero es que ese es el tema, pues. El tema es que si tú ponías la sangre, era porque estabas cumpliendo con todo el mandamiento y estabas entendiendo que el mandamiento tenía una profundidad. Hay muchos mandamientos o realmente los mandamientos, no muchos, todos los mandamientos, tienen una intención específica profunda. No nada más es que lo hagamos y se acabó, sino que realmente hay una intención en profundidad a cumplir. ¿Sí? Ahora fíjate lo que te voy a decir. El menú entonces nos quedará así como lo está viendo en la pantalla. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? ¿A ustedes les gustaría este menú, probar este menú? ¿Cómo sabrá juntar cordero con pan sin leudar y hierbas amargas? Ya me dirán, ¿qué les parece? Si les parece atractivo, por acá ya vi que Catalina puso Imelda, delicioso y riquísimo. O sea, sí pareciera que el menú podría gustar.
Es un menú también mediterráneo, déjame te digo. Entonces se ve que iba a estar buena esa cena. Ojo, vamos a entenderlo muy bien, pero es que se están preparando para la salida de Egipto. Entonces la cena iba a ser una cena pues un tanto, sí, festiva, pero sobre todo un tanto significativa. ¿Sí? Atención, acá dice que lo comerían listos para salir de la ciudad. Dice que bordón en mano, tal cual dice, bordón en mano, los lomos ceñidos y dice también calzado en los pies. Qué es literalmente esto? Es decir, es prácticamente estar listo con el bastón, el vestido literalmente levantado, la túnica que no estuviera arrastrando, al contrario, se la amarraban por encima de las rodillas y que no comieran descalzos, al contrario, que estuvieran comiendo listos para salir. ¿Sí? El cordero lo iban a matar el día 14 y para el día 15 en la madrugada iban a estar saliendo de Egipto. ¿Por qué? Porque iba a ser el juicio final. De hecho, la siguiente sesión, el siguiente episodio, que es el día de mañana, como les decía, a las 9 de la mañana, hora normal, pues justamente vamos a darnos cuenta que Faraón los deja salir exactamente porque entiende que el Señor es más fuerte que él. Ahora sí, como decía Maurín el sábado pasado, no había entendido, bueno, para el punto este es que ya lo va a entender. Por lo tanto, cuando lo entienda el Faraón, los va a dejar ir, vamos a decir así, y necesitan estar listos para salirse. No que apenas, déjame, pongo a hacer el equipaje y déjame. No, 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 nada. O sea, aquí ya te dejas salir y te vas. No te quedes más tiempo, al contrario, apresúrate en salir. ¿Qué tenemos acá? Fíjate nada más. Tenemos el concepto de la Pascua. Y aquí uno lo dijo abajo, se voy a presentar aquí justamente aquí abajito dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, dice en español. En hebreo lo que dice es Pesach de Yud Hei Bau Hei. Es Pesach de Yud Hei Bau Hei. ¿Recuerdan cómo se escribe el nombre del Eterno, verdad? Bueno, Pesach de Yud Hei Bau Hei. Vamos a regresarnos para acá. La palabra Pascua originalmente es Pesach. ¿Sí? Es que yo conozco nada más Pascua, pues ahora te vas a dar cuenta que la palabra Pascua originalmente es Pesach. ¿Sí? Y quiero decirte esto que sigue a continuación. Pesach significa literalmente saltar. O sea, Pascua, que es Pesach, significa originalmente saltar. ¿Qué significa saltar? Bueno, literalmente se refiere a esto. Al cordero, dice, le llamaban el cordero de la Pascua o el cordero de Pesaj. Pues la sangre hacía saltar el daño de la muerte al primogénito de la casa. ¿Qué significa eso? Voy a leerlo en la Biblia, fíjate nada. Dice el versículo 12 aquí abajito. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será, ahí está la palabra, por señal, aquí está, por señal, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y aquí está la palabra. Y pasaré, aquí está, y pesa, aquí está la palabra, y pasaré, me brincaré de vosotros. Y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ah, ok. Se le llama Pascua porque significa que esa sangre iba a permitir que el Señor viera la señal y dijera, en esta casa no va a haber mortandad. ¿Y qué hacía cuando veía la señal? Se brincaba a la siguiente casa. Revisaba y si tenía la señal, se brincaba a la siguiente casa. Y revisaba y si estaba la señal, se brincaba a la siguiente casa. Cada vez que se brincaba, se cumplía ese verbo. Pesaj, 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 pesaj a la siguiente casa. ¿Cierto lo que estamos diciendo? Entonces, regresemos a lo que estamos acá mencionando. Pesaj es saltar, brincarse. Por eso en inglés es una muy buena forma en la que se puede entender la palabra Pascua. En español, Pascua no es un verbo, Pascua es un título. Sin embargo, en inglés la palabra Pascua o Pesach es la palabra Passover. Así, pass over, pasar por encima. ¿Sí? Pasar por encima. ¿Quién de ustedes nunca había escuchado que Pascua significa, de Pesach, pasar por encima, saltar por encima? ¿Quién de ustedes nunca había escuchado eso? Díganmelo por favor ahí en el chat. ¿Sí? Y entonces
al que le saltara por encima, al que lo brincara, al que lo saltara el Señor, dice, no va a tener daño de la muerte el primogénito de esa casa. No le va a afectar la plaga de mortandad. Listo. ¿Qué les parece? ¿Están entendiendo lo que vamos diciendo? Por lo tanto, fíjate lo que vamos a ver acá. Literalmente es la sangre de un cordero que libra de la muerte. Si lo podíamos resumir, que ya supimos que no es que la sangre los libra, sino que la sangre es la señal de que el Señor permita que no mueran. Ok, perfecto. Entonces, literalmente vendríamos a tener que es la sangre de un cordero que hace que la muerte no entre. Ahí está. La sangre del cordero no permite que no entre la muerte. ¿A quién les recuerda esta frase? La sangre de un cordero que libra de la muerte. Díganmelo ustedes, por favor, en el chat. ¿A quién les recuerda este hecho, este suceso? Ya me lo pondrán en el chat, ¿está bien? Pero es una persona. ¿A quién les recuerda un suceso como este? ¿Qué tal? Está interesantísimo, ¿verdad que sí? Bueno, se dan cuenta que es algo precisamente precioso. Esta fecha se convertirá en un memorial. Cada año sucederá esta misma práctica para recordar este momento. Por lo tanto, esta práctica se le va a considerar como el Día de Independencia Nacional PESA. Vamos a pensar un momento acerca de los días de independencia. Los días de independencia regularmente están asociados con un invasor que pues está viviendo en el país, ¿no? En el territorio personal. Pero se levantan en armas los locales y echan fuera a los invasores. Bueno, la verdad es que aquí no funciona igual porque en el caso de Israel, Israel no estaba viviendo en ningún sitio que le perteneciera. De hecho, Israel no era el local. Israel eran pues los invasores, pero no eran los invasores que oprimieran, de hecho eran los invasores oprimidos. Y lo que ellos querían era salirse. O sea, también existe este proceso de independencia y de emancipación, por así decirlo, pero en esta forma inversa. Yo no conozco, y si soy muy honesto, yo no conozco otro pueblo con esta cantidad de gente que estuviera cautivo adentro de otra ciudad, de otro pueblo, y que su independencia es que salgan. Queremos salir y que no los dejen salir. Imagínate eso, ¿no? Entonces, tenemos acá esta independencia que está sucediendo y te vas a dar cuenta cómo realmente, pues sí están queriendo salir. Y aquí nos vamos a dar cuenta y lo vamos a entender muy bien a partir de lo que dice la lectura. La respuesta, en efecto, es a Jesús. Jesús es ese cordero que después va a ser el que derrama su sangre para librar de la muerte. Y eso lo menciona también todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de que nuestra intención no es ahorita estar haciendo como esos análisis hacia allá, te vas a dar cuenta que Jesús completamente viene y cumple lo que la instrucción del Señor dice. O sea, esto que está en color rojo, que estás viendo aquí, todo esto, todo esto que estás viendo en color rojo, todo esto, es una instrucción. Y Jesús viene también a cumplir esas instrucciones, ¿sí? Como esta, y que justamente generan el mismo efecto de salvación. Sigamos leyendo, por favor, querida familia, en el versículo 14, y dice, y este día os será en memoria. ¿Cuál día? Todo este día, el Pesaj, el Passover, el que brinque por encima. Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. O sea, el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente lo van a estar volviendo a celebrar. Cuando por la temporada de la primavera van a empezar a contar, revisan el trigo, revisan la cebada, y entonces cuentan y ¡pum! Empiezan a celebrar. El día 10 al día 14, el día 14 lo inmolan, el día 15 empiezan a cenar, el día 15, todo se va a repetir año con año. Dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo caduca el estatuto perpetuo? ¿Cuándo? Si es perpetuo, ¿cuándo va a caducar? Díganmelo ustedes en el chat. Mientras, sigo leyendo en el versículo número 15 que estamos viendo acá. Dice, 7 días comeréis panes sin leudar
Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Vamos a añadirle algo más a esta temporada. Ahora ya no es solo un día, sino que ahora es una temporada. Y esa temporada incluye, sí, la cena con el cordero. Y a partir de esa cena dice que se van a contar 7 días de comer pan sin leudar y de no comer nada leudado. ¿Sí? Dice, desde el primer día hasta el séptimo día no comeréis nada leudado. Y además añade en el versículo número 16, justamente en esta sección, dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día de esos 7 días tendréis una santa convocación. ¿Sí? Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y lo guardaréis, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin leudar, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ándale, aquí me está diciendo, dice, se va a seguir celebrando por costumbre perpetua. O sea, va a quedar como un memorial en el calendario. Es un día festivo, es un día de conmemoración y más bien es una temporada de conmemoración. Desde el día 10 hasta el día 14, luego el día 15 y 7 días más. Todo en total es un montón de días. Dice, en el mes primero comeréis de los panes sin leudar. Perdón, no, sí, en el mes primero comeréis de los panes sin leudar. Dice, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Claro, porque es el día, son 7 días, ¿verdad? El día 15, el día 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí está. 7 días en total que se va a estar comiendo pan sin leudar. ¿Sí? Dice, porque cualquiera que comiere. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Nada leudado. Dice, comeréis más bien pan sin leudar. Y viene ahora sí la respuesta de Moisés, que está en color azul. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quédese adentro, resguárdese detrás de la sangre, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, otra vez, Pesaj, Passover, pasará el Señor a aquella puerta y dice, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto, dice, para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, dice, como prometió, guardaréis este rito, esta costumbre. ¿Cuál? El de tomar el cordero, de inspeccionarlo, de sacrificarlo, de tomar la sangre, de comerse el cordero, de comerse las hierbas amargas, de comer el pan sin leudar por 7 días. El primer día será convocación, el séptimo día es convocación, y así. Dice cada año, incluso cuando entres a la tierra prometida. Oye, pero ya entramos, ya aquí que queremos ser libres de qué, dice el Señor, lo vas a guardar. Pero ¿a poco si ya los egipcios ya no están, tú lo vas a guardar? ¿Se dan cuenta? Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, pues, ¿qué es este rito? ¿Qué cosa? ¿Para qué es esto del cordero y la sangre y la carne y asada? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesaj del Señor, el cual pasó otra vez, mira, por encima, pasar por encima, dice, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. O sea, va a ser un memorial. El Señor nos libró por la sangre de este cordero. El Señor nos libró gracias a la sangre de este cordero. El Señor vio la sangre del cordero y pasó por encima de nosotros. Esto quiero, dice el Señor, que tus hijos no lo olviden. ¿Sí? Y dice después el versículo número
Versículo número 26. Es la víctima de la Pascua. Pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Dice Carlota, iban a tener esa señal, completamente de acuerdo. Tendrían esa señal. O sea, concluyamos entonces. Se le van a pegar 7 días de comer pan sin leudar. Entonces, el día 14 iban a matar al cordero, por lo tanto se le pegan 7 días. Desde el día 15 al día 21, que no habrá nada leudado en los hogares, y además se deberá comer pan sin leudar. De estos 7 días, el primer día y el último día serán una convocación del Señor a todo el pueblo. O sea, en ese día iban a pasar cosas importantes. El día 1 de los 7 y el día 7 de 7 iban a pasar cosas importantes. Veamos esta agenda y concluyamos desde esta perspectiva. ¿Sale? Tenemos desde el día 10 hasta el día 21. Yo le puse por título en esta diapositiva Agenda de la salida de Egipto. Ya no es Día de Independencia, sino Semana de Independencia Nacional, conocida como Pesaj. Todo esto es Pesaj. Todo esto es la Pascua. Día 10 se elige al cordero o a la cabra. ¿Sí? Día 11 el cordero está en la casa, de igual forma el día 12 y el día 13. Para el día 14 se inmolará al cordero o a la cabra o al cabrito. ¿De acuerdo? Ya saben que es de un año sin defecto. El día 15 empieza el día 1 de los panes sin leudar. Van a comer pan sin leudar y no puede haber nada de leudado o nada leudado en las habitaciones. En este momento, el día 1 de los panes sin leudar es un día importante porque es un día donde el Señor convoca a su pueblo a intimidad. Día 16 es el día 2, día 17 es el día 3, el día 18 es el día 4, el día 19 es el día 5, el día 20 es el día 6 de los panes sin leudar. Y el día 21 es el último día de los panes sin leudar y el Señor vuelve y convoca a su pueblo. ¿Sí? Esta es la instrucción. Ahora veamos la parte práctica. En el día 10, sí, los del pueblo eligieron al cordero. ¿Sí? En el día 11, 12 y 13 lo están revisando. En el día 14 fue donde inmolan al cordero los israelitas en Egipto, toman la sangre en el hebrillo, con un hisopo lo meten a la sangre como si fuera una brocha para poder poner en el dintel y en los postes, en los 2 postes, la sangre. ¿Sí? Esa noche iba a ser la muerte de los primogénitos. Y en el día 15, ¿sí? En el día 15 cenaban el cordero, vestidos y listos para salir. ¿Por qué? Porque iban a morir los primogénitos. ¿Sí? En el día 16, 17, 18 hasta el 21 comen pan sin leudar. El día de mañana vamos a revisar por qué comen pan sin leudar. Pero por ahora, aquí le vamos a concluir. Porque ya te fijaste que nos falta todavía resolver y entender prácticamente mucha parte de y cuál es el Dios que es juzgado y ahora qué sigue y en dónde. Pero con esto estamos entendiendo prácticamente la primera ocasión que el Señor da una gran instrucción. Escucha esto que te voy a decir. Es la primera vez que vemos una instrucción del Señor tan, tan, tan grande. Y ojo, no es una instrucción que se va a cumplir una sola vez. Es una instrucción que tiene una implicación prácticamente de perpetuo cumplimiento. ¿Sí? Acuérdate, todo lo que hemos puesto en color rojo son instrucciones del Señor. Y esta es una de ellas. Solamente que ahora fue mucha parte. Si tú te fijas, es la página número 1 del capítulo 12, la página 2 del capítulo 12, la página 3, la página 4, la página 5. Y como te puedes fijar, prácticamente el 50% del capítulo 12, el 50% del capítulo 12 es instrucción del Señor. Por lo tanto, requeríamos justamente partirlo en dos. Por ahora, ya que tenemos nuestra lámina aquí resuelta de toda esta temporada de Pesaj, nos vamos a dar cuenta que es en efecto prácticamente 11 días completos. 11 días completos que va a tardar, que va a tomar exactamente todo lo relacionado
con esta remembranza. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me importa mucho entenderlo esto muy bien? ¿Y por qué Ezequiel dedicó una clase solamente a esto? Bueno, porque vamos a darnos cuenta que cuando Jesús venga, vive prácticamente todo esto. Jesús cumple prácticamente todo esto como el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, que quita el pecado del mundo, que quita la levadura del mundo. Pero para poder entender a Jesús, necesito comprender muy bien lo que Jesús sabía y sobre todo lo que Jesús tenía por cometido por hacer. ¿Está bueno? Entonces vamos a dejarle hasta aquí, querida familia. Ahora vemos una de las instrucciones del Señor bastante bien estructurada y resuelta frente a nosotros. Esta es una agenda de la salida de Egipto, una semana completa y más de una semana, casi 2 semanas de independencia nacional que se va a rememorar año tras año. Querida familia, hasta aquí nuestro episodio número 56.